En el siglo XVI hubo una novela que fue creada, y muchos lo conocerán, el autor, por William Shakespeare. ¿Lo conocen? En el siglo XVI, él hizo una novela que después fue una obra de arte llamada A buen fin no hay mal principio. Parece un poco enredado, pero en su momento se entendía mejor. Pero nosotros tenemos un proverbio común o un dicho popular que lo explica de esta manera. Lo que empieza bien, termina bien. ¿Lo han escuchado? Y a veces lo tomamos como una máxima en nuestras vidas. Lo que empieza bien seguro va a terminar bien. Pero esta historia que nos introduciremos hoy va a demostrar que hubo un rey que empezó bien, pero terminó mal. Hubo un rey que comenzó bien, que al parecer era el hombre perfecto para el trabajo exteriormente, pero terminó mal. Por eso, mi argumento para ustedes esta mañana es el siguiente. Los que desechan la palabra de Dios serán desechados por el Dios de la palabra. Lo repito. Los que desechan la palabra de Dios serán desechados por el Dios de la palabra. Y este sermón estará compuesto por 3 puntos. Punto número 1. Desde el verso 1 al verso 3. La palabra de Dios para Saúl. Punto número 2. Desde el 4 al 22. La obediencia parcial de Saúl a la palabra de Dios. Y punto número 3, verso 23. Saúl es desechado por desechar la palabra de Dios. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme y descubramos lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. Escuchemos la palabra de Dios. Verso del 1 al 3. Verso 1. ¿Están allí? Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre el pueblo de Israel. Después venía de una guerra, después de eso habla el texto, Samuel vino a ungir, ahora públicamente se podría decir, a Saúl por rey. Pero eso no es lo importante en el texto comienza a ser importante aquí cuando él dice, ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Está atento a lo que Dios te quiere decir. Saúl, escucha detenidamente las palabras de Dios. El Dios, el Rey del universo, el Dios de los ejércitos, tiene una misión para ti. Imagínense a Saúl recibiendo esa información. Dios tiene una palabra para ti. Él está atento, está escuchando detenidamente la palabra de Dios. En el verso 2 lo dice. Yo, Jehová de los ejércitos, castigaré a los amalecitas por el maltrato que le dieron al pueblo de Israel cuando iban escapando de Egipto. Yo castigaré a Amalec por el daño que le hizo a mi pueblo. Y tú, Saúl, serás mi instrumento para castigar a este pueblo. Y lo explica, aquí está citando Éxodo 17, 8 al 14, que recuerda a esa horrorosa escena. Pero el que da más contexto de esa escena realmente es Deuteronomio 25, el cual dice, apenas Israel estaba pasando el Mar Rojo, ¿sabe qué hizo el pueblo de Amalec? Lo vio desde lejos. Y el texto dice, lo atacó por la retaguardia. Que los que no saben es la parte de atrás.
Y el texto dice, cuando lo atacó por la retaguardia, el pueblo de Amalec lo vino haciendo de esta manera. Vino atacando primero a los débiles, a los ancianos, a los desvalidos, a los de poco ánimo, a los fatigados. Hizo una mortandad en la parte de atrás del pueblo. Amalec lo hizo de esa manera. Probablemente, como eran descendientes de Esaú, conocían las promesas de Dios para con Israel. Y cuando dijeron, esto no puede pasar, Dios le está dando la tierra de Canaán a este pueblo de Israel. Este es nuestro momento de atacarlos. El puritano Thomas Watson lo dijo de esta manera: los amalecitas anticiparon que se iba a cumplir la promesa de Dios de Canaán para Israel y dijeron, no va a haber un momento más vulnerable que este. Tenemos que exterminarlos. Tenemos que ser el obstáculo de las promesas de Dios. Qué terrible. Entonces, este contexto nos ayuda a entender por qué Dios le dice que serás mi vara para el juicio de ellos. Lo habían intentado destruir, intentado oponerse, intentado obstaculizar la promesa de Dios, como vimos esta mañana, que Dios le importa su palabra y guarda sus promesas. Ahora entendemos mejor el verso 3, cuando Jehová le dice, básicamente esto: Saúl, destruye todo. Destruye a hombres, mujeres, niños, animales, destrúyelo todo. Recuerda lo que pasó en Éxodo 17, destrúyelo absolutamente todo. Yo prometí que yo juzgaría a Amalec por el castigo que le hizo a mi pueblo. Yo lo prometí. Saúl, tú eres mi vara de juicio. Yo cumplo mis promesas y protejo a mi pueblo del pecado, de personas, naciones y hasta de reyes malvados. Ese es nuestro Dios. Y alguien decía, gran juicio. Para nuestros oídos modernos esto suena alarmante. Esto parece una, literalmente, limpieza étnica. Dios quiere destruir a los amalecitas porque odia que ellos sean amalecitas. Esto es una limpieza étnica. Pero realmente es más una limpieza ética que étnica. Este es un acto de juicio, realmente, es contra el pecado. La destrucción vendrá a los amalecitas, no por ser amalecitas. La destrucción vendrá a los amalecitas por ser pecadores. Y esto debería llevarnos a reflexionar sobre el carácter de Dios para con los pecadores, ¿cierto? Porque si bien no somos amalecitas, la humanidad no es amalecita, sí somos pecadores. Y esto es una imagen de lo que la humanidad pecadora merece ante un Dios santo. ¿Qué merece? Merece juicio. Merece ser castigados por sus pecados. Porque como sabemos, la humanidad no es simplemente, pecó, sino que cada pecado de la humanidad va directamente contra Dios. Cada pecado que el hombre y la mujer cometen es intentando obstaculizar el avance del reino de Dios. Es como si dijese, cada pecado están intentando obstaculizar de la misma manera que Amalec lo hizo, el avance del reino de Dios. Y esta no es una idea abstracta del pasado, o arcaica como algunos dicen. No. Esto es un indicador del juicio divino, que pronto está a punto de ser derramado para un mundo pecador. Y algunos dirán, ya va, hermano, momento. Creo que estás exagerando un poco. El juicio es real, sí, yo sé que el juicio es real, pero ¿no podemos ser un poco más sutil?
¿No podemos ser un poco más sutil y no llamar a los pecadores pecadores? Hermanos, si nos inclinamos a minimizar el juicio divino y la necesidad de escapar de él, es quizás porque nos inclinamos a minimizar el pecado humano. Quizás vemos a un esposo incrédulo, o es por eso que vemos a un esposo incrédulo, o una esposa, o un hijo, o un hermano, o una hermana, o un vecino, y no oramos por su conversión. No lloramos por su conversión. No clamamos a Dios por su conversión. Y podemos decir, bueno, hermano, ahí te equivocas. Yo clamo constantemente por la conversión de los míos. Pero me temo decir, por nuestra cultura antropocentrista, y esto quiere decir centradas en el yo, que muchas veces oramos por la conversión de nuestro esposo, esposa, hijos, vecinos, es para que no nos hagan la vida imposible. Ojalá este hombre o esta mujer o mis hijos se convirtieran porque ya no los aguanto más. Y si tenemos esa actitud, es porque disminuimos las consecuencias del pecado contra Dios. Nosotros queremos que las personas se conviertan por amor principalmente a Dios y por amor a ellos. Porque el juicio va a ser derramado como se derramó justamente aquí, o como lo intentó hacerlo el Señor por parte de Saúl. Hermanos, no minimicemos el pecado humano contra Dios. Y eso fue exactamente el problema de Saúl, que minimizó el pecado de Amalek contra Dios. Por eso tomó una serie de actitudes no correspondientes a la palabra de Dios. Y es lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Desde el verso 4 al verso 22. Y es la obediencia parcial de Saúl a la palabra de Dios. Y desde el verso 4 al 7 vamos a poder ver algo. Una obediencia aparente. Vemos el verso 4, que después de recibir este mandamiento, esta misión de Dios, el verso 4 vemos que Saúl se prepara, él convoca a su ejército, gigantesco por cierto, aproximadamente 210,000 soldados. Y para que tengan un tamaño de la magnitud, cuando Estados Unidos invadió Irak, solo llevó 140,000. O sea, fue gigante. De hecho, el área que invadió Saúl, Amalek, era aproximadamente entre Arabia y Egipto. Es como decir la mitad de Brasil. Fue gigantesco. Esto fue un movimiento grande, una operación militar precisa y gigantesca. Y sigue diciendo, él se preparó, estaba listo con los soldados, y en el verso 6, Saúl tiene misericordia de los eneos, que eran los descendientes, para que no lo sepan, de Moisés, del suegro de Moisés, Jetro. Lo vemos ver en Jueces 1:16. Y básicamente le dice esto: hey, yo hago misericordia de ustedes, porque ustedes hicieron misericordia de nosotros anteriormente. A diferencia de Amalek, que hizo oposición al reino del Señor. Es esa antigua promesa que todos se acordarán: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí lo vemos. Él estaba bendiciendo a los que los bendijeron. Y el verso 7. Dios le da una victoria total y absoluta frente a los amalecitas. Y uno diría, oh, ya va, mi hermano. Verso 7. Hermano, pero aquí parece que Saúl sí derrotó completamente el mandato de Dios como lo prometió, como él dijo que lo haría. Y si la historia terminaría ahí, tendríamos que decir sí.
Pero, ¿cómo comienza el verso 8? ¿Qué dice? Y tomó vivo ¿a quién? A Agag, rey de Amalek. Oh, y el verso 9 también dice, y el pueblo perdonó a Agag y a lo mejor de los animales. Eso sí, lo vil sí lo destruyeron. Lo vil según ellos. Entonces aquí tenemos un problema. Hermanos, ¿qué decía el mandamiento de Dios en el verso 3? Destrúyelo todo, absolutamente todo. Ellos pecaron contra mí, Saúl, destrúyelo absolutamente todo. Saúl, tú serás mi juez. Pero Saúl obedeció la palabra hasta donde él le parecía. Y quizás digamos esto, wow, qué malo Saúl. Esto es increíble. Dios expresó por medio de Samuel la palabra de Dios. Dios le dio directamente un mandamiento a Saúl. Él escuchó atentamente la palabra de Dios. Él gustó la palabra de Dios. ¿Cómo se atreve Saúl a escuchar la palabra de Dios, a vivir, a entender la palabra de Dios? Se predicó la palabra de Dios. ¿Cómo se atreve Saúl a escuchar un mandamiento de Dios y no ponerlo por obra? ¿Es acaso cómo existe alguien tan malo? ¿Existe alguien así? Hermanos, tenemos la tendencia de cuando vemos los pecados de los demás asombrarnos. Y en este caso de Saúl, ¿cómo se atreve Saúl? ¿Cómo se atreve a no cumplir el mandamiento de Dios? El mandato de Dios cuando es tan claro que le dijeron. Pero seamos sinceros. La mayoría de nosotros hemos leído la palabra de Dios, escuchado la palabra de Dios, hemos sido aconsejados por la palabra de Dios y aún así nuestra obediencia es una obediencia parcial igual que la de Saúl. Hemos sido aconsejados por la palabra de Dios y dicen, no me parece. Hemos escuchado la palabra de Dios predicada aquí muchas veces. Y sé que la mayoría de nosotros estamos en internet escuchando constantemente sermones, predicaciones, constantemente eso pasa, eso es parte de nuestra vida. Y aún así obedecemos parcialmente. Hemos tomado una actitud, o esa actitud. Lo que yo crea que está bien para mi vida, eso es lo que voy a hacer. Y si Dios le parece bien, que me acompañe. Es más, es una actitud más perversa. Es como si le estuviésemos diciendo, Dios, ¿sabes qué? Estás obligado a bendecir mis planes. ¿Y sabes por qué? Te voy a demostrar. Mira, yo vengo los domingos. Yo obedezco. Mira, vengo los domingos. Yo oro. Y a veces leo hasta la Biblia. Señor, estás obligado a bendecirme. Hermanos, esa describe nuestra actitud. Porque eso, nuestra vida está diciendo algo como eso. Yo obedezco cosas de tu palabra. Cosas, no tu palabra, cosas de tu palabra. Eso sí, yo obedezco las cosas que no atenten contra mi vida, que no atenten contra mi agenda. Misiones, no, eso no. Eso es demasiado. Plantación o plantaciones, involucrarte en las plantaciones, no, por favor, eso es alguien que tenga un conocimiento superior, pero no te estamos diciendo que prediques, sino que apoyes la misión. No, tampoco. Ofrendar, que lo haga otro. Venir los miércoles, estoy ocupado. Formar parte de un grupo pequeño para después. Llegar temprano a escuchar la palabra de Dios, llegar a la hora a escuchar la palabra de Dios. ¡Ay, qué exigentes!
Obediencia parcial. Estoy rasgando la punta del iceberg. Hermanos, a veces nos reímos cuando decimos estas cosas, pero lamentablemente tenemos que admitir que tenemos una cultura, hemos hecho una cultura de la obediencia parcial. Y quiero ejemplificarlo. Por ejemplo, cuando le podemos preguntar a un varón, hermano, ¿cómo está tu vida devocional? Hermano, tengo algo que contarte. Mira, me está yendo súper bien en el trabajo, estoy full de trabajo, estoy trabajando hasta 12 horas por lo bien que me está yendo. Mira, puedo ayudar a mi papá, a mi familia, a mis hijos. Estoy pagando la universidad de mis 4 hijos. ¡Wow! Digo, qué bueno. Pero mi hermano, ¿cuándo oras? ¿Cuándo hablas con Dios? O lo más importante, ¿cuándo Dios habla contigo cuando lees su palabra? No tengo tiempo. Pero ya va. Pero mira mi familia. Mira, está bien atendida. Sí, qué bueno. Mira, algo obedezco. Obediencia parcial. O el otro extremo. Hermano, ¿cómo está tu devoción? Y a veces cuando uno lo pregunta, y uno a veces tiene que hasta miedo como le responde. Una pequeña sonrisa. Qué bueno que preguntas. Mira, mi vida devocional es aproximadamente 8 horas de oración, 4 horas de leer la escritura, y después de eso termino ahí y voy a evangelizar en las calles, y llego a las 10 de la noche a la casa a comer y a dormir. ¡Wow! Hermano, ¿cómo provees para tu casa? ¿Proveer? O sea, ¿te refieres a trabajar? ¿A que te paguen, trabajar? ¿Eso es lo que te refieres? Exactamente eso. Bueno, mi hermano, yo decidí consagrarme al Señor. Yo decidí ser un hombre totalmente espiritual. Cuando la Escritura demanda las dos cosas. Tú tienes que cultivar una vida con el Señor y también, en caso de los hombres, proveer a tu familia. Tú tienes que encontrar un balance, pero cuando nos desbalanceamos, ¿qué hacemos? Obediencia parcial. Hermano, y pueden pasar en cualquier esfera de la vida. Por ejemplo, las amas de casa pueden tener la casa inmaculada. ¡Wow! Que uno entre y vea y todo está bello. Pero ella está amargada por estar en la casa. Bueno, ya va. Este es mi lugar. Yo estoy glorificando al Señor. Voy viendo todo en la casa. Pero no lo hace para el Señor. Porque todas las cosas que hacemos para el Señor generan placer. Ella está teniendo una casa inmaculada, pero en el corazón lejos de Dios. Hermanos, eso es una obediencia parcial. Yo sé que todos los pueden estar encajando en algún lado de su vida, porque esto puede pasarnos a todos, a los solteros, a los matrimonios, los jefes, los empleados, los ancianos, los jóvenes, que escuchan un consejo bíblico. Estamos hablando de la Biblia, no un consejo extraño, de la Biblia, toman lo que les gusta y lo demás lo desechan. De hecho, hoy mismo, es un mandamiento de Dios que nos congreguemos, ¿cierto? Podemos estar obedeciendo un mandamiento de Dios, pero sin la intención de abrir nuestros corazones y nuestros oídos a la palabra de Dios. Eso es una obediencia parcial. Hermanos, y esto lo hacemos y parece como si nuestras vidas no van a tener consecuencias o consecuencias de nuestras acciones. Pero lo más importante aquí, ¿sabemos cómo se siente Dios con nuestra obediencia parcial? ¿Lo han pensado? El verso 11 lo dice. Me pesa haber puesto
por rey a Saúl. Se ha vuelto en pos de mí, porque no ha cumplido ¿qué? Mis palabras. Hermanos, Dios se lamenta por nosotros. Cuando nosotros no ponemos su palabra en obra en nuestras vidas, Dios se lamenta por nosotros. Es como si el texto nos dijera, cada vez que desobedecemos la palabra, es como si estuviésemos abandonando a Dios. ¿Se imaginan eso? Y Dios llama a la iglesia su esposa. Es como si estuviésemos diciendo esto. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, Dios estuviera diciendo, mi esposa me abandonó. Mi esposa se ha ido. Hermanos, cuando no obedecemos la palabra de Dios, rompemos en un sentido el corazón de Dios. Mi esposa se ha ido. Eso es lo que siente el Señor. Se ha ido en pos de mí. Qué terrible, ¿cierto? Pero tenemos que continuar. Más adelante, en el verso 2 y 13, Samuel va de mañana a encontrarse con el rey. Después de haber orado largamente, de haber llorado largamente por el pecado de Saúl, después de toda esta noche en vela por su pecado. Y mira cómo Saúl lo recibe. Bendito seas tú de Jehová. Y lo que dice, yo he cumplido la palabra de Dios. Y nosotros podríamos decir, si no conociéramos la historia, wow, qué cristiano, qué creyente, qué hombre de Dios. Pero me imagino a Samuel viéndolo venir, cruzando los brazos, con los ojos hinchados de tanto llorar por su pecado. Y Samuel contestándole, ¿en serio? ¿Tú has guardado la palabra de Dios? ¿Es en serio, Saúl? Escuchen. Mentira. El balido de los carneros, de las ovejas, están clamando como testigos de que Saúl es un mentiroso. Y es que Samuel le dice, ¿y qué es esto que escuchan mis oídos? ¿Qué es esto? Los carneros mugiendo, diciéndole, mentira, mentira, eres un mentiroso, Saúl, no guardaste la palabra de Dios, guardaste tu palabra. A lo que esa aseveración le dice, se contesta Saúl a Samuel, ya va. No fui yo, el pueblo los trajo, la mujer que me diste. Es lo mismo, no fui yo. Pero ¿sabes qué? Ellos lo trajeron con una buena intención, para sacrificar a Dios. Es más, los demás sí lo destruimos. Hermano, es como ese hombre o esa mujer que dicen, que le aconsejan, mira, ¿sabes qué? No te cases con ese incrédulo o esa incrédula, y al final se casan. Y cuando le preguntas cómo le va, bueno, te tengo que ser sincero o sincera. Yo sé que casarme estuvo mal, pero ¿sabes qué? Por lo menos está viniendo a la iglesia. Obediencia parcial. Sí, está mal robar, pero se lo robé a un ladrón. ¿Está bien? Sí, soy cristiano y vengo a la iglesia,
pero no quiero hacerme parte de la membresía, cuando eso incluso es un mandamiento. Obediencia parcial. Excusas pecaminosas. Decía alguien que las excusas no mejoran nuestro pecado, lo empeoran. No solo pecamos, sino que decimos lo que está bien y lo que está mal. ¿Y quién determina el bien y el mal? Dios. Cuando nosotros determinamos qué está bien y está mal, estamos usurpando el lugar de Dios. A lo que Samuel le contesta en el verso 16. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir lo que piensa Jehová sobre eso. Y él dice, a pesar de tu insignificancia, de ser pequeño ante tus ojos, te hizo rey. Y te dio una misión, te dio un mandamiento, que acabaras con Amalek. Y yo me imagino Samuel frustrado, sabiendo que ya tomó Dios una decisión. Pero diciéndole, el verso 19, y aquí vemos el corazón pastoral incluso de Samuel a Saúl, con esas preguntas que le hacen, porque cualquiera de nosotros dice, ya, vete. Pero vemos el corazón pastoral de Samuel a Saúl. Verso 19. ¿Por qué no escuchaste la palabra de Jehová? ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué decidiste perderlo todo y entregarte al pecado de la desobediencia? ¿Por qué? Y una vez más, eso es lo que hace el pecado, así nos vemos nosotros. En el verso 20, ya va, un momento, yo sí cumplí la palabra de Jehová. Yo traje el rey Agag y el pueblo trajo el botín, digo, los sacrificios. Supongamos que fuera real que él trajo solamente al rey de Agag y el pueblo trajo el botín. Supongamos que es cierto. Imagínense esto, hermanos, es como si te dan la misión de acabar con los nazis y capturaras a Hitler y lo vinieras y lo hospedaras en la mejor mansión dándole una margarita para que estuviera ahí sentado y tomando el sol. La cabecilla de la maldad lo trajo adentro de Israel. ¿Y quién era el responsable? ¿Quién es el rey responsable de todo su pueblo? Es él. Así que es mentira incluso que ellos trajeron el holocausto a Jehová. Lo trajo porque era botín para ellos. Su maldad. Hermanos, y así nos vemos cuando intentamos excusarnos por nuestra obediencia parcial. Le restamos importancia a nuestro pecado e intentamos juzgar al juez. Yo creo que Dios se equivocó. Mira todo esto, mira estas bendiciones. No importa que no me pueda congregar, pero mira este trabajo que escogí. No importa que esté haciendo la palabra de Dios. Yo soy cristiano y eso nadie me lo quita. Que estés viviendo intencionalmente de manera impía, pero es que yo creí en el Señor Jesús. ¿No escuchaste? Salvo siempre salvo. Y esto es una verdad, pero a veces lo usan mal. Que tú seas salvo, tienes que vivir como alguien salvo. Esto es una identificación clara en tu vida. O la excusa principal. Mira, ¿sabes qué, mi hermano? Dios sabe, Él conoce mi corazón, que lo hice con buenas intenciones. Estoy pecando, pero Dios sabe que lo hice con buenas intenciones. Así nos vemos cuando nos excusamos. Así nos vemos. Verso 22. Una vez más, el corazón pastoral de Samuel. Él no lo había creído, pero aún así quiere contestarle. Se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, con que se obedezcan las palabras de Jehová. Y todos sabemos la respuesta a eso. ¿En qué se complace Jehová? ¿En las víctimas, en el holocausto o en la obediencia? La obediencia, correcto, la obediencia. Pero a veces nos cuesta clarificar o entender qué es la obediencia.
A veces es algo abstracto para nosotros. Y aquí voy a utilizar unas palabras del pastor Nicolás Tranchini que lo expresa de una genial manera. Y él dice, la obediencia no es hacer lo que Dios quiere. ¿Qué le parece eso? Lo voy a explicar. Saben que Tranchini tiene una manera muy peculiar de explicarlo. La obediencia no es hacer lo que Dios quiere. La obediencia es llegar a amar lo que Dios quiere y hacerlo por amor. Lo repito, la obediencia no es hacer lo que Dios quiere, no. La obediencia es llegar a amar lo que Dios quiere y hacerlo por amor. Es ver los mandamientos y cumplirlo porque yo amo someterme a la voluntad de Dios. Esa es la obediencia. Porque si no, lo demás fuera una obediencia vacía. Yo hago esto, ¿por qué? Porque soy cristiano y por eso lo hago. No. Yo amo obedecer, yo amo someterme a los mandamientos porque es un deleite para mí. Eso es la obediencia. Eso es la obediencia. Cosa que Saúl nunca llegó a hacer. Y por eso le trajo consecuencias. Lo vemos en nuestro tercer punto y último, el cual dice, Saúl es desechado por desechar la palabra de Dios. La parte A del versículo 23, cuando dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora surge una pregunta, está un poco enredado esto. ¿Por qué la rebelión y la desobediencia son como pecados de adivinación? Pues John Piper decía sobre esto, que la adivinación consiste en vivir de una manera que ignora la palabra y el consejo de Dios. Y eso es exactamente lo que es la desobediencia, ignorar la palabra de Dios. Dios dice una cosa y nosotros hacemos otra. Creo, la actitud, que consultaré otra fuente de sabiduría para ver si estoy actuando bien. ¿Cuál fuente vas a consultar? Yo mismo. La desobediencia a la palabra de Dios pone mi propia sabiduría en lugar de la de Dios. Y cuando desobedecemos, cuando tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios objetiva, Dios te manda esto y tomas la decisión, sabiendo que esto es así, tomas la decisión de no hacerle caso a Dios, tú te estás haciendo Dios de ti mismo. Tú estás usurpando el papel de Dios. Tú eres un idólatra de ti mismo. El mismo pecado que ocurrió en el Edén. ¿Sabes qué, Dios? Ya no nos sometemos a tu palabra. ¿Y de quién te someterás? De mí mismo. De mi sabiduría. Cada vez que nosotros tomamos una decisión violando la palabra de Dios, quiero decirte algo, eres un idólatra. Eres un idólatra. O somos idólatras cuando tomamos decisiones que sabemos que Dios lo ordena en su palabra y no la cumplimos. ¿Lo había visto así? Cuando desechas la palabra de Dios, somos idólatras. En la parte B del versículo 23, termina diciendo, por cuanto tú, Saúl, desechaste la palabra de Dios, cuando te dije que estuvieras atento, tú eras mi vara de juicio. Yo había puesto la responsabilidad en ti de extender mi reino, porque eso es lo que pasa cuando obedecemos a Dios, extendemos el reino de Dios. Yo te puse a ti para demostrar que mis promesas son importantes, que mi palabra es importante, que protejo a mi pueblo y cumplo lo que digo. Yo te puse a ti, Saúl. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también
te ha desechado para que no seas rey. Las puertas del cielo en ese momento fueron cerradas al rey Saúl por su desobediencia. Hermanos, este texto nos debería poner a temblar. Porque aunque quisiéramos pensar que nosotros podemos obedecer perfectamente todos los mandamientos de Dios, no podemos. Y esto es una mala noticia. La humanidad está perdida, ¿cierto? No pueden obedecer completamente la ley de Dios. La humanidad está en caos, está perdida. Y si nos quedáramos hasta aquí, esto fuera una mala noticia. La peor noticia de todas. Pero ¿saben algo? Hubo un rey. No como Saúl, que fue desechado, sino un rey, un perfecto rey que descendió de los cielos, y este es nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué hizo? Él obedeció los mandamientos de Jehová. Él miró cada una de las palabras de Jehová. Él miró los mandamientos y ¿saben qué dijo? Delicia. Yo viviré conforme a esta verdad. Él vio los mandamientos de Jehová y dijo, yo me complazco absolutamente en hacer todo, absolutamente todo lo que mi Dios demande. Sus palabras para mí es sí y amén. Ese fue Cristo. Hermanos, Cristo cumplió todo, absolutamente todos los mandamientos, desde la cuna hasta la tumba. Cada misión que Dios le otorgó a Cristo, la cumplió con ternura y con dulzura, con deleite. Incluso la misión más difícil de todas, ir a la cruz y entregar su vida y morir por los pecados de su pueblo. Hermano, quiero recordarte algo. Cuando tú te arrepentiste de tus pecados, de violar la palabra de Dios con tu vida, porque recuerden, cada pecado que nosotros cometimos fue literalmente e intencionalmente contra el Dios de los cielos. Cada pecado iba contra Él. Pero cuando nos arrepentimos de esos pecados, de violar la palabra de Dios, y creímos en Jesús como un sustituto por nuestras transgresiones, pasaron dos cosas. Número uno, tu pecado por haber desobedecido la palabra de Dios, tu pecado lo tomó Jesús. Lo tomó sobre sí. Y segundo, su justicia por haber obedecido perfectamente desde la cuna hasta la tumba a la palabra de Dios, aquella que llamó delicia, su justicia, cuando creíste en Cristo, pasó a ti. El Rey Santo, el Rey Perfecto, intencionalmente murió por tus pecados. Ahora, ¿qué hacemos con este regalo tan grande? Viendo la horripilante consecuencia de Saúl, lo que es desobedecer a Dios, obedecerlo parcialmente, que es desobedecerlo. Hermanos, no vivas pecando. No peques, porque el corazón del Señor se entristece. Por medio de la sangre de Cristo, tú puedes no pecar. Vive intencionalmente para dar gloria a Dios con todas las cosas que hagas. Para que puedas ahora ver los mandamientos de Dios, los consejos que te dan, las predicaciones que escuches y vayan a decir, delicia, delicia. Estos mandamientos de Dios ahora son mis amigos. Yo me deleito en glorificar a Dios sometiéndose, no perfectamente, pero sí sinceramente. Es delicia.
es delicia. Eso es lo que tiene que hacer ahora cada creyente. Aquel que murió por ti, pagó por cada uno de tus pecados. Y ahora me dirijo aquí a los amigos que están sin Cristo. Amigos, creo que fuimos bastante claros hoy con la exposición de la palabra. Y quiero suplicarte algo, porque así mismo lo hacía Pablo por amor a los perdidos. No deseches la palabra de Dios. No seas como el rey Saúl. No deseches la palabra de Dios. Porque si desechas la palabra de Dios, Dios te desechará. Si desechas la palabra de Dios, Dios te desechará. Así que no la deseches. Créela. Arrepiéntete de tus pecados y haber pecado contra el Dios de los cielos y cree en Cristo como Salvador y como Rey. El Rey que te puede representar perfectamente ante Dios, el Rey que sí cumplió perfectamente todos los mandamientos de Dios, y cuando nosotros creemos en Él, Él nos esconde dentro de Él mismo, Él nos esconde y Él dice, ahora tú eres justo, ahora Dios Padre te ve a través de Cristo. Es como si Cristo estuviera al frente de nosotros y ahora nosotros por debajo de Él. Nos dice, wow, te veo como si viera a Cristo, te amo como si viera a Cristo, te amo profundamente. Amigo que estás sin Cristo, no deseches la palabra de Dios, sino créela. Créela, te suplico que la crea. Por favor, por favor. No está suplicando a Dios, lo hace un hombre. Cree la palabra de Dios. Vive para tu propósito creacional, para darle gloria a Dios. Y solamente lo puedes hacer a través de Cristo. Oremos. Señor Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, a no obedecerte parcialmente, sino a obedecerte completamente. A no simplemente someternos a tus mandamientos, sino amar a tus mandamientos, amarlos. Por favor, Dios, te pido por mi amada iglesia, danos gracia para realmente ser sal y luz en esta tierra. Danos gracia para poder amar cada uno de tus mandamientos. Danos gracia para poder acercarnos constantemente a través de la oración a ti, Dios, por favor. Trae arrepentimiento a nuestra iglesia porque muchas de estas cosas no hemos obedecido correctamente. Pero tú una vez más, por medio de tu misericordia, traes palabra para nosotros arrepentirnos y volver a caminar junto a ti. Así que Dios, danos gracia para poder llamar a tu ley delicia. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.